un ruso americano nacido en Saint Petersburg que se llamaba Jorge Balanchín. Seguro que alguno conoce su nombre, tal vez no todos nosotros, pero él fue... Él no cantó ese canto, ni la compuso, pero sí le encantaba la música. Él fue uno de los fundadores del ballet de la ciudad de Nueva York, el siglo pasado. Y Jorge Balanchín revolucionó la danza del ballet. Realmente creó un nuevo estilo de ballet, un estilo de ballet estadounidense que era diferente que el ballet clásico. Su enfoque priorizaba el movimiento puro y la música. Una de sus expresiones era que quería que las personas pudieran ver la música y oír la danza. Él quería que todo fluyera así. Y los bailarines tenían un respeto tan grande por él que ellos decían que no importaban los aplausos del público si Mr. B no estaba satisfecho con lo que habían hecho. Y aunque a nadie le gustara, si a Mr. B le gustara y él estuviera aplaudiendo, ellos se sentían como lo más máximo. Él miraba desde las bambalinas cada presentación. Él compuso más de 460 obras. Una fue su adaptación de Cascanueces, pero sus bailarinas han escrito libros acerca de experiencia de estar bajo el maestro de ballet. Es muy interesante esa devoción que tenían para el señor B, Mr. B. Y realmente tiene mucho que ver con nosotros como seguidores de Cristo, porque tendríamos que preguntarnos, para los aplausos de quienes estamos viviendo, ¿verdad? ¿Para quién estamos viviendo nuestra vida? ¿Cuál es nuestro enfoque? ¿Cómo vamos a saber si lo estamos haciendo bien? ¿Depende eso de cómo nos sentimos nosotros? ¿Qué dicen los demás de nosotros? ¿O será que el gran maestro que está mirando nuestra vida desde las bambalinas, como si fuera, siempre podemos ver que Él está mirando? Sabemos que en todo momento Él está mirando, Él está con nosotros. Ese es nuestro enfoque. ¿Cómo es? Realmente agradar a nuestro maestro debe ser lo más importante. Y hoy vamos a mirar en 2 Corintios 5 cuáles eran los dos grandes motivos del apóstol Pablo en cuanto a esto de agradar a su maestro. Luego vamos a tomar un momento para ver cómo eso se aplica a nosotros, cómo nosotros podemos vivir en cierto sentido como esos bailarines haciendo todo lo que hacemos para una audiencia de uno, y al final ver algunas de las implicaciones. Estamos mirando en esta serie Instrumentos de la Paz cómo nosotros podemos resolver los conflictos interpersonales a la manera de Cristo. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones cuando nosotros vivimos para agradar a uno? Y es a nuestro maestro. Vamos a ir a 2 Corintios 5 y vamos a leer unos versículos de aquí, pero para darles el contexto, Pablo escribe esta carta de 2 Corintios y él está detallando y defendiendo la naturaleza y carácter de su propio ministerio apostólico. Ve necesario hacerlo porque estaban llegando falsos maestros, falsos apóstoles, etcétera. Entonces él tiene que defender su llamado y todo lo que él hace. Entonces él empieza a describir en esta carta sus métodos que son íntegros,
su mensaje que él predica, que es dado por Dios. Y en el capítulo 5, donde vamos a leer, él habla de su motivación. Habla de lo que le motiva en todo lo que él hace y lo que le sostiene en tanta tribulación como él ha padecido. Entonces, vamos a empezar en el capítulo 5, versículo 9. Y Pablo escribe esto. Él acababa de estar hablando de partir y estar con Cristo o quedarse en la carne. Y él dice en el versículo 9, por eso, ya sea que presentes con el Señor, o sea, partidos de esta vida, presentes con el Señor, ya sea presentes o ausentes, mientras está aquí, está ausente del Señor, por lo menos en presencia personal. Dice, por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos agradar al Señor. Ambicionamos agradar al Señor. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Pero a Dios somos manifiestos, y espero que también seamos manifiestos en las conciencias de ustedes. Continúa en el versículo 14 y dice, su segundo motivo o motivación, pues el amor de Cristo nos apremia. El amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, y por consiguiente todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Vamos a tomar otro momento para pedir la ayuda de Dios. Señor, te damos gracias por este día, esta oportunidad de abrir tu palabra. Señor, ayúdanos a ver lo que es vivir una vida para agradar al Maestro. Señor, pedimos que tú nos acompañes, que tú nos ayudes, que tú nos hables. Abre nuestros corazones, nuestros oídos, para atender lo que tú nos quieres decir por tu Espíritu, por tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces, aquí Pablo menciona, y el enfoque de lo que estamos viendo hoy día es cuando Pablo dice, ambicionamos agradar al Señor. Él dice, o sea, me pase esto, me pase lo otro, siempre estamos buscando, procurando agradar al Señor. Ese era su enfoque singular, su propósito en la vida, agradar al Señor. Y en este proceso que estamos viendo de ver cómo vamos a reconciliar los conflictos a la manera de Cristo, este es el primer paso. Tenemos que determinar en nuestro corazón que nosotros vamos a procurar agradar al Señor. No a la otra persona, no a los demás, ni a nosotros mismos, sino a nuestro Mr. B que nos está mirando. Queremos agradar al Señor Jesucristo. Ese es el primer paso. Antes de hablar con la persona, antes de pensar en lo que debemos hacer y cómo vamos a manejar el asunto, lo primero que tenemos que cimentar en nuestro corazón es que nuestro motivo, nuestro propósito va a ser agradar al Señor. ¿Por qué dice Pablo que su propósito, él ambiciona agradar al Señor en todo? Bueno, menciona dos cosas. Menciona primero el temor del Señor. Él dice, acabamos de ver la Copa Mundial, vimos el final, al final hay una plataforma que se pone, los jugadores van subiendo las gradas, donde están los que les van a poner las medallas, les van a entregar los premios, les van a entregar la copa, etcétera, ¿verdad? En la ciudad de Corinto había también los Juegos no olímpicos, pero muy semejantes a los Juegos del Istmo, que era donde estaba Corinto, como podríamos decir, sería como la Copa América o algo, era algo grande, o el
final de Champions League, o sea, es un torneo grande como las Olimpiadas en otra ciudad, pero esta competencia tenía lugar en Corinto. Los corintios estaban muy familiarizados con esa plataforma donde los atletas pasaban para recibir su premiación. Los que habían competido según las reglas y habían vencido, salido victoriosos, primer lugar, ellos recibían, ¿verdad?, su premio. Ese lugar se llamaba el Bema. El Bema era el lugar donde era la premiación, donde estaban los jueces y entregaban eso. Y Pablo hace referencia a eso. Y él dice que todos nosotros debemos comparecer ante el Bema de Cristo, donde Cristo va a premiar a los que han corrido la carrera de la fe según han corrido esa carrera, ¿sí? Todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado. Para los creyentes en Cristo, este juicio trata de recompensas por sus labores, por las cosas que han hecho. Menciona para que ser recompensados por lo que cada uno ha hecho en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Aquí la palabra malo no es la palabra común de expresar algo malo como algo vil, algo pecaminoso, sino que es algo que es como sin valor, ¿sí? Algo que es muy poco, algo que queda atrás, algo que no ofrece mucho, ¿sí? Si las personas han vivido, según el pasaje, bien o de poco valor ante el Señor, si han desperdiciado sus oportunidades y su vida. Cristo también comparte varias parábolas acerca de eso. Pablo menciona primero un temor del Señor, que él un día va a tener que presentarse, va a tener que pasar por el bema de Cristo, y Cristo va a evaluar la vida de Pablo y le va a recompensar según lo que él hizo durante su vida. Y eso inspiraba un temor. Pero tenemos que entender, el temor del Señor para el creyente no es como un terror de que nos va a destruir. Es una reverencia, es poder ver la majestad de Dios, conocer su grandeza, quién es Él, y saber que un día vamos a estar ante los ojos de aquel que tiene los ojos de fuego, el que creó el universo, y Él va a evaluar como hemos vivido. Y eso inspiraba un temor santo y sano en Pablo. Por ejemplo, podemos ver en Salmo 130, Salmo 130, versículos 3 y 4, para entender un poco el temor del Señor y lo que no es para el creyente. Dice: Señor, si tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Pero en ti hay perdón para que seas temido. ¿Escuchó? En ti hay perdón para que seas temido. Pensaríamos que diría: en ti no hay perdón, por eso eres de ser temido. No, en ti hay perdón para que seas temido. ¿Sí? No es un temor de ser destruidos por Dios. Es un temor de reconocer quién es Él. El salmista continúa y habla de cómo él ha puesto su confianza, su esperanza en el Señor. El temor del Señor es un gran respeto, una reverencia. Nos acercamos a Él como Padre, pero también sabemos que Él es nuestro Rey, sabemos que Él es el Eterno, Él es el Altísimo. Entonces Pablo tiene un temor saludable de que un día él va a tener que presentarse ante aquel para que Dios evalúe su vida y cómo ha vivido. Y Pablo dice: todos nosotros debemos comparecer ante el bema, el tribunal de Cristo. Todos nosotros, todos los creyentes, vamos a tener que pasar por ese momento donde estamos delante de nuestro Salvador, que todo lo dio por nosotros,
para ver cómo hemos vivido y administrado las oportunidades que nos ha dado. Vamos a volver a ese momento, pero vamos a seguir viendo en el otro motivo de Pablo, versículo 14. Pues el amor de Cristo nos apremia. Pablo dice que el amor que Cristo le ha mostrado y el amor que Cristo tiene por él le apremia a querer servir a Cristo. La palabra apremia aquí es como apretar, como que le obliga, pero de buena manera. Él se ve, él no puede imaginar otra cosa que procurar agradar a alguien que le ha amado de tal manera que Cristo le ha amado. O sea, el amor que Cristo le tiene y le ha mostrado le impulsa a querer servir a Cristo. Por amor, por gratitud. ¿Sí? Como él dijo, ¿verdad? Muchos saben, Pablo dijo, con Cristo estoy crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La vida que ahora vivo, la vivo por la fe en aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, Pablo vivía su vida para Cristo porque Cristo había dado su vida por Pablo. Pablo no puede imaginar otra cosa. El amor de Cristo. Si Pablo en medio de las persecuciones, los padecimientos, todo lo que él tenía que lidiar, si él en cierto momento pensaba en tirar la toalla y decir, ¿para qué estoy pasando todo esto? No, pero no puedo hacer otra cosa. Si Jesús todo lo dio por mí, ¿cómo no le voy a dar todo a él? Entonces Pablo se veía apremiado a agradar a Cristo. En Romanos 12 también nos dijo algo muy semejante a nosotros. Ustedes muchos conocen estos versículos. Estamos en el capítulo 12 de Romanos. Quiere decir que Pablo ha escrito durante 11 capítulos acerca de la gracia, la misericordia, el amor de Cristo para los inmerecidos que somos nosotros, pecadores. Y después dice en Romanos 12, versículo 1, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Está usando las mismas palabras, que presentemos nuestros cuerpos un sacrificio agradable. Pablo quería agradar al Señor. Aquí está hablando de ofrecer no solo cuerpo, nuestra vida, porque es un sacrificio vivo. Tiene que ver con cómo vivimos nuestra vida, como un sacrificio agradable al Señor. Dice que este es el culto racional de ustedes, viendo todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifican cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Entonces, Pablo tiene estos dos motivos y nosotros también, porque todos vamos a comparecer ante el bema de Cristo para que Él evalúe las cosas que hemos hecho en la carne, sean buenas o malas. No tanto nuestros pecados, Cristo pagó por nuestros pecados. Estamos hablando de cómo estamos administrando nuestra vida para el Señor, por la gracia del Señor. Y segundo, él menciona el amor de Cristo, que también Cristo nos ha amado de esa misma manera. Entonces, la meta es agradar al Señor. ¿Qué dice Jesús acerca de este tema? ¿Cuál fue el motivo de Jesús, el propósito de Jesús? Bueno, en Juan 8:29, Jesús dijo esto: aquel que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. Jesús pudo decir, Pablo dijo, yo ambiciono agradar al Señor.
Jesús pudo decir, yo siempre agrado al Señor. Yo siempre hago lo que le agrada. Ninguno vamos a poder decir eso. Pero Jesús es nuestro modelo, Jesús es nuestro ejemplo y es nuestro Salvador. Es el que por su Espíritu que ha puesto dentro de nosotros, da vida a nuestro cuerpo para poder vivir de una manera que agrade al Señor. Por cuenta propia no lo podríamos hacer, pero contamos con la ayuda de Dios mediante su Espíritu. Él nos ayuda, Él nos da la habilidad de hacer las cosas que Dios nos manda. Ahora, tenemos que aclarar, no es como que le estamos, a veces usamos esta expresión, creo que no es un buen español, pero lo decimos, no le tenemos que pagar para atrás. No le tenemos que, we're not paying God back. No le estamos devolviendo lo que Él nos dio. O sea, Él dio su vida por nosotros, entonces ahora yo le tengo que pagar de regreso. Le tengo que pagar para atrás lo que Él me dio. No, lo que Él nos ha dado es un regalo. No le debemos, en ese sentido no le debemos nada. En otro sentido le debemos todo. Pero por haber recibido un regalo. O sea, no puedes pagar un regalo, es un regalo. Pero agradeces el regalo. Y amas a la persona que te dio el regalo. Y quieres estar en la presencia de la persona. Y quieres agradar a la persona. No porque le debas en el sentido de devolverle. Él no está pidiendo nada. Y además, ¿qué le podríamos dar? ¿Qué le podríamos dar? Si le obedecemos y hacemos cosas que Él nos ha mandado, ¿sabe qué? Él también produjo eso. Es su Espíritu el que nos está dando la habilidad de hacerlo, su palabra que nos ha guiado, todo. O sea, todo es de Él. ¿Qué le podemos dar que no le pertenece? Entonces, no es pagarle para atrás. No, esta es una obligación, es una deuda de amor, simplemente porque le amamos. Y por eso nos vemos constreñidos, impulsados a servirle. No le estamos tampoco ganando su favor. Su favor ya nos dio en Cristo. Se me olvidó sacar el pizarrón, pero en otras semanas vamos a sacar el pizarrón porque se puede ilustrar esto. El autor del libro Persiguiendo la Paz, que se llama Robert Jones, él lo dibuja de esta manera. Me gusta, quiero usar esta ilustración, pero básicamente hay un triángulo. No es una representación perfecta, pero es para ayudarnos a entender Dios Trino, Dios la Trinidad, revelado en Cristo, una cruz. Entonces, Dios revelado en Cristo, básicamente el Evangelio. Y hay una gran flecha que viene hacia nosotros, que es toda la gracia que Dios derrama, todo el perdón, toda la aceptación, todo lo que Él nos ha dado mediante Cristo. Y luego hay una pequeña flechita que va desde nosotros hacia Dios, que queremos agradarle porque le amamos, pero le amamos porque Él nos amó primero. Le damos porque Él se entregó primero. O sea, todo lo que nosotros podamos dar es una respuesta a lo que Él nos ha dado. Eso tiene que quedar claro. Cuando hablamos de agradar a Dios, no es para ganar algo, ni para ganar su favor. Ya tenemos su favor. No es para que nos ame. Ya nos amó. ¿Cuánto más nos puede amar? Entregó a su Hijo por nosotros. No nos puede amar más si obedecemos, si nos portamos muy bien. Y no nos va a amar menos si nos portamos mal. Nos amó cuando éramos sus enemigos. O sea, su amor ya está establecido. Él nos ama. Entonces, respondemos en gratitud y en amor, queriendo agradarle. ¿Sí? Ahora, ¿cómo? ¿Cómo podemos entender esto de agradar a Dios? Pablo ambicionó agradar a Dios, pase lo que pase. Cristo dice, yo siempre hago lo que le agrada. Bueno, podemos mencionar algunas cosas. Si vamos a agradar a Dios, de esta manera, una respuesta a su gracia, ¿verdad? Tiene que ser
nuestra prioridad. Tiene que ser lo principal en nuestra vida. Eso vemos un pasaje que me ha impactado esta semana, que Dios está usando en mi vida, que necesito poder aplicarlo más, que me moldee más. 2 Timoteo 2, 3 y 4, dice Pablo a Timoteo, sufre, es un joven pastor que Pablo ha desarrollado y le ha encargado una de las iglesias temporalmente, mientras Pablo seguía sus viajes. Le dice a Timoteo, sufre penalidades conmigo, como buen soldado de Cristo. Y después dice, el soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria, a fin de poder agradar al que lo reclutó como el soldado. Pablo está hablando con Timoteo, hablándole de disciplina, de sacrificios, de poder darlo todo para poder ser fiel y agradar al Señor. Igual que Pablo en su primera carta a los Corintios habla de los sacrificios que hacen los atletas. Su régimen alimenticio, de entrenamiento físico, o sea, todo lo que ellos, o sea, esa segunda bola de helado, o sea, todo lo que ellos dejan a un lado. O sea, llegan a la reunión de varones y no comen ni una pieza de pizza. Están disciplinadísimos. Traen sus vegetales, ¿sí? Pero hay jugadores profesionales que su nivel de disciplina es exageradísimo. ¿Sí? Sí. Y Pablo le dice a Timoteo, mira, como un soldado, él va a mencionar la ilustración del atleta en el siguiente versículo, pero aquí está mencionando el soldado. Dice, el soldado no se enreda en las cosas de la vida diaria. Lo que todas las demás personas están haciendo, no, está enfocado. ¿En qué? En agradar al que lo reclutó como soldado. Si somos soldados de Cristo, y eso somos todos, debemos estar enfocados en agradar al que nos reclutó como soldados. Otro aspecto de esto de agradar a Dios es que tenemos que procurar agradar a Dios y no a nosotros mismos. En Romanos 15:3 dice Pablo, pues ni aun Cristo se agradó a él mismo. Él es Dios, ¿verdad? Él es Dios. Ni aun Cristo se agradó a él mismo. Antes bien, como está escrito, los insultos de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Jesús no estaba haciendo lo que él quería. Él oró en el huerto, Señor, pase de mí esta copa. Pero no mi voluntad, sino la tuya sea hecha. Él dice, yo siempre hago lo que le agrada. Él no dice, yo siempre hago lo que me agrada. Él no estaba agradándose a sí mismo. Él estaba viviendo para agradar al Padre. Y nosotros vamos a tener que tener esto como la prioridad máxima de nuestra vida, lo que guía todo lo demás. Tenemos que agradar a Dios, no a nosotros mismos, y tenemos que hacerlo conforme a la palabra de Dios. En su primera carta, Juan escribe en 1 de Juan 3:22, dice, hablando de cómo Dios responde las oraciones de los que le conocen, dice, y todo lo que pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces, Juan menciona guardar sus mandamientos y hacer las cosas que son agradables. O sea, si queremos agradar a Dios, va a tener que ser conforme a su palabra, porque Él nos ha revelado qué es lo que Él quiere. Aquí sabemos. Cuando hablamos de agradar a Dios, ¿qué queremos decir con eso? Bueno, queremos decir hacer las cosas que a Él le gustan. ¿Sí? Hacer las cosas que le traen deleite a Él. ¿Cómo sabemos? O sea, es averiguar. Si queremos agradar a alguien, tenemos que saber qué es lo que le gusta. Si tenemos que comprar un regalo, vamos a tener que saber, ¿y qué le gusta?
cuáles son sus intereses, etcétera. Tenemos que saber qué es lo que le gusta para luego poder dárselo. ¿Sí? Igual con Dios. ¿Cómo vamos a saber qué es lo que a Dios le agrada? Su palabra, ¿verdad? En su palabra. Lo vamos a tener que hacer en el poder de Cristo. Esto no es algo que vamos a poder a producir nosotros mismos. Al final de la carta de Hebreos 13, 20 a 21, hay esta como bendición, despido hasta esta despedida al final de la carta. Dice, y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, los haga aptos en toda buena obra para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea, Dios tiene que obrar en nosotros lo que es agradable a Él. Al final del día, si le agradamos a Dios, fue Dios mismo el que nos da la habilidad de agradarle. Entonces, tenemos que agradarle dependientes de su poder, sabiendo que nosotros no lo podemos hacer solos y no lo vamos a poder hacer perfectamente. Jesús es el único que agradó a Dios perfectamente. Nuestra posición ante Dios es determinada no por lo que hagamos nosotros, sino por lo que hizo Jesús. En Romanos 5, Pablo dice que por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. Nuestra justicia ante Dios es una justicia ajena, es la de Cristo, impuesta a nuestra cuenta. Bueno, por último, ¿cómo esto es muy breve, vamos a ir rápido, pero cómo esto de querer agradar a Dios como enfoque principal de nuestra vida va a tener un efecto? Pareciera que ni está relacionado con resolver conflictos, pero la verdad es que es el primer paso. Primero, esto mantiene nuestro enfoque en Dios, no en el conflicto y no en la otra persona. Generalmente cuando tenemos problemas, ¿es el problema el que nos saca de quicio o la persona? En este caso, si Dios es nuestro enfoque, el conflicto se vuelve algo menor y la persona no es lo más importante, Dios es lo más importante. No digo que la persona no sea importante, estoy hablando de las acciones, actitudes, palabras de la persona, ya no son el asunto más importante para nosotros. En lugar de estar diciendo, no puedo creer que me dijo tal cosa, vamos a estar diciendo, Dios, ¿qué es lo que tú quieres que yo diga? ¿Cómo quieres tú que yo responda? Señor, yo sé que a ti también te dijeron muchas cosas. Se empieza a cambiar nuestro enfoque, ¿sí? Saca nuestro enfoque del conflicto y de la persona. Segundo, si nuestro propósito es agradar a Dios, siempre es algo factible. No, o sea, resolver el conflicto depende de la otra persona. Pero agradar a Dios no depende de la otra persona, solo depende de nosotros. Entonces, el enfocarnos en agradar a Dios en toda situación y en esa situación se vuelve algo lograble. Es algo que podemos lograr. Podemos agradar a Dios. Tal vez no se va a resolver la situación, pero nosotros podemos agradar a Dios. Otra cosa es que nos ayuda con la velocidad con la que procuramos resolver el conflicto. Algunos tal vez odian el conflicto, evitan el conflicto, nunca quieren que nadie esté ni incomodado ni nada y van a tardar siglos, o sea, nunca van a ir y enfrentar y ver cómo resolver la situación. Otras personas son un poco más fosforito, ¿no? Y dicen, no, sentémonos y resolvamos esto ya, ¿verdad? Y eso no siempre funciona para resolver el conflicto porque la otra persona no es fosforito, ¿sí? Y si lo es, tampoco va a salir bien, creo, tan rápido.
Entonces nos ayuda a medir el paso, el ritmo con el que vamos a tratar el problema. Entonces, para algunos, es como que ya vamos, tienes que ir y hablar. Y con otros es como, respira, toma por lo menos 5 minutos, o sea, tal vez 5 días, vamos a ver cómo, ¿verdad? Entonces nos ayuda a medir la velocidad o el paso, el ritmo. De repente, buscando nosotros agradar a Dios, Dios va a obrar de manera sobrenatural y va a traer una reconciliación. Dice en Proverbios 16:7, cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aun sus enemigos hace que estén en paz con Él. Proverbios 16:7, cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aun a sus enemigos hace estar en paz con Él. Es un proverbio, no es una promesa, no es que 100 veces de 100 va a ocurrir así, es un principio, pero es un principio porque muchas veces ocurre así en el universo que Dios ha creado y que Él sostiene. Que cuando los caminos de un hombre son agradables a Dios, Dios obra hasta para que sus enemigos estén en paz con Él. ¿Sí? Entonces, de repente, las cosas van a ir mejor procurando resolver el conflicto si primero procuras agradar a Dios. ¿Sí? Porque entras en la situación con el apoyo, el respaldo, la sonrisa de Dios sobre tu vida y orando que también esté eso sobre la otra persona. Aunque la otra persona no responda bien, nosotros todavía podemos experimentar la bendición de Dios. El versículo que hemos visto hace tiempo en Romanos, la semana pasada, en Romanos 12:18, nos ayuda mucho porque dice, si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. No dice que todos van a estar en paz con nosotros. No dice que siempre va a ser posible resolver. Pero dice que en cuanto de nosotros dependa, nosotros vamos a estar en paz con los demás. Y eso quiere decir que nosotros vamos a poder experimentar el shalom de Dios en nuestra vida, la bendición, el consuelo, saber que Dios está con nosotros, le agrada lo que estamos haciendo, etc. Si vamos a procurar agradar a Dios, vamos a tener que determinar en nuestro corazón que lo vamos a hacer, como dice Pablo, pase lo que pase. Mi propósito va a ser agradar a Dios. A veces, las cosas pueden ir de mal en peor. Cuando una persona quiere agradar a Dios, a veces eso no le agrada a la otra persona. Y las cosas pueden empeorarse. Pero no por eso debemos dejar de agradar a Dios, ¿verdad? Si estamos viviendo para nuestro Mr. B, no nos podemos guiar por lo que piensa fulano o sutano. Tenemos que saber qué es lo que Dios piensa de lo que estoy haciendo. Entonces, nuestro objetivo en la vida, en todo momento, debe ser agradar a Dios y no a nosotros mismos. Y podemos pedir a Dios que Él nos ayude por su gracia a poder agradarle en todos nuestros pensamientos, palabras, acciones y deseos. Una de los bailarines que sirvió en el ballet de la ciudad de Nueva York escribió un libro acerca de esta dinámica entre los bailarines y
Mr. B, Jorge Balanchín. Dice John Fleming en su libro, para los bailarines del New York City Ballet, el fallecido George Balanchine era a la vez director y público. Lo querían, estimaban y temían tanto que por muy grande que fuera la multitud, bailaban para un solo espectador, Mr. B. Los aplausos entusiastas que llegaban desde más allá de las luces importaban poco si Mr. B no estaba satisfecho. El autor continúa y dice, para centrar nuestra vida en Cristo, debemos permitirle que sea nuestro director y nuestro público. Los movimientos de nuestra vida deben ser coreografiados por Él y ejecutados para Él. Debemos vivir para una audiencia de uno y que Dios nos ayude a hacerlo. No será fácil, pero valdrá toda la pena. Porque un día estaremos ante Él en el bema y queremos escuchar esas palabras. Bien hecho, buen siervo y fiel, acerca de cada aspecto de nuestra vida. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este día. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes. Esto no es nada fácil. Cada uno de nosotros batalla en estas áreas por diferentes razones. Señor, para algunos cuesta actuar, cuesta enfrentar. Cuesta tocar el asunto porque pareciera que estamos creando conflicto cuando la verdad es que el conflicto ya está. Solo estamos tratando de resolverlo. Señor, otros tal vez batallan porque les cuesta poder tomar el tiempo, tener el amor, la paciencia con la otra persona que tal vez no está respondiendo como debería. Señor, cual sea nuestra situación, ayúdanos a poder tomar la decisión en nuestro corazón y luego buscar tu ayuda para hacerlo, de que queremos agradar al Señor en todo. Gracias, Señor, acompáñanos en estas semanas que estamos viendo cómo tomar pasos hacia la resolución de conflictos a la manera de Cristo. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén.